¿Es el colesterol tan dañino para nuestra salud como lo hemos satanizado durante los últimos 30 o 40 años? Recientemente, la Asociación Médica Americana ha publicado que el colesterol y la manera como lo medimos normalmente en la gran parte de la sociedad mundial no es tan malo. Los números que utilizamos y los estándares que utilizamos para medirlos no necesariamente están midiendo aquello que nos hace mal. Y desde una vez te digo, comer huevos no es malo, no te aumenta el colesterol. Y muchos alimentos como la carne roja, que la estuvimos satanizando por más de 25 años como un precursor del incremento en el colesterol, tampoco es cierto. Gran parte de los estudios que se presentaron al final de los 80s, donde presentaban que el comer carne roja aumentaba el colesterol, se descubrió que las variables no estaban aisladas. Entonces, ¿qué sucedía? Le preguntaban a la persona, ¿comiste carne? Sí. ¿Tienes colesterol alto? Sí. Pero nunca le preguntaron, ¿y qué más comiste? No le preguntaron de la papa al horno con la crema o el pastel de queso que se comía después de comerse ese gran steak. Entendamos primero cuál es la función del colesterol. El colesterol es parte de todas nuestras células. Todas nuestras células necesitan colesterol. Es lo que les da esa fluidez, esa longitud a la célula para poderse adaptar, para poder abrir esas pequeñas ventanitas a donde van a entrar los carbohidratos, las proteínas y las grasas, y donde las mitocondrias de la misma célula las van a convertir en energía. Además, nos sirve para llevar cierto tipo de lipoproteínas a todas partes del cuerpo. Hay una gran verdad detrás de todo esto. No todas las células tienen la misma eficiencia para producir colesterol. Entonces, ¿qué sucede? Que hay células muy eficientes que producen mucho colesterol y hay otras células en otras partes del cuerpo que requieren de este colesterol para poderlo transformar en energía. Tenemos un gran problema. ¿Cuál es el fluido que transporta el colesterol y que lo lleva a las demás células? Es la sangre, cuya base es líquida. Y el colesterol es un sólido. Veámoslo. Agarren un vaso de agua, échenle aceite. No se mezclan, flota el aceite. ¿Qué se necesita? Que se formen estas moléculas que llamamos lipoproteínas, que son una combinación de proteína que es soluble en agua con el colesterol adentro. Hagan de cuenta que es un barquito, por ponerle una metáfora, cuyo núcleo es la grasa en la que va llevando esa grasa que es requerida para llevarse al resto del cuerpo. Y hoy lo que necesitamos es este vehículo que lo pueda llevar. Número 1. Sí hay colesterol bueno y hay colesterol malo. ¿Cuál es la ventaja del colesterol bueno? La ventaja del colesterol bueno o de alta densidad es un colesterol que no se adhiere a las paredes de nuestras venas, que por sus mismas características nos ayuda a transmitir y a llevar estas grasas que se necesitan en las diferentes partes del cuerpo. No nos debemos de preocupar en las venas grandes, porque esas tienen flujo. Cuando llegamos a las venas capilares delgaditas que están alrededor de nuestro corazón, estas se van llenando de esta grasa o este colesterol de muy baja densidad que se va pegando a las orillas de estas venas. En el momento que se oxida, se crea una masa más dura que en determinados momentos bloquea el paso de nuestra sangre, y es cuando se producen los infartos cardiovasculares. Lo primero que tenemos que preocuparnos es saber cómo está nuestra medición de estas apoproteínas, la famosa apoproteína A y apoproteína B. La A la queremos lo más alto posible porque está relacionado con el colesterol de alta densidad, pero la apoproteína B lo que nos va a permitir es, mientras más baja la tengamos en nuestra sangre, va a evitar que estas moléculas cargadas de un colesterol malo, entre comillas, se nos vaya a adherir a las venas y nos vaya a causar problemas en un futuro. ¿Cómo se logra esto? Muy sencillo, cambiando nuestros hábitos. Hagamos ejercicio. Seamos capaces de mover esta máquina tan eficiente que tenemos. Y yo sé lo que estás pensando. A mí no me gusta hacer ejercicio. No me quiero mover. Aquí estoy tranquilito, tranquilita, sentado en mi escritorio viendo mi tableta. Esto es como cuando te enseñaron de muy joven a ahorrar. Si tú desde joven tomaste el hábito de lo que te pagaban, agarrar unos pesos y ahorrarlos en una cuenta, el efecto acumulativo de estas buenas acciones nos permitió que después de muchos años ahí tenías tu ahorrito, tenías tu guardadito que te ayudó a salir de muchos apuros. Lo mismo es con la salud. Si desde hoy empezamos a hacer
pequeños actos que se vayan acumulando que a la larga nos van a ayudar a precisamente evitar tener estos problemas metabólicos. Quiero compartir con ustedes algo muy importante. Hoy 70% de la población tiene por lo menos un malestar o un síndrome metabólico que le llamamos, ya sea alto el colesterol, glucosa, prediabetes, resistencia a la insulina, diabetes, etc. Lo más triste es que de ese 70% de la población, más del 50% tiene 2 o más síndromes metabólicos negativos. ¿Qué quiere decir? Una de cada 2 personas que están en la calle hoy ya sufre de ello. Y lo peor es que no lo saben, no te avisa. El infarto cardiovascular no te avisa, no te avisa si te voy a dar. Y es por eso que estamos viendo que el 50% de las personas que les dan un infarto fallecen, porque no hubo un aviso. Su primer aviso fue el infarto y fue su último aviso. Si tú quieres prevenir, tener una salud que te permita gozar de la vida, que te permita gozar de la comida, que te permita sentir energía, vamos a empezar a hacer esos pequeños hábitos que nos van a permitir ir acumulando ese ahorro en salud que nos va a ayudar en el mañana a evitar sufrir de todos estos males metabólicos, que lo único que nos van a dar es que los últimos años de nuestra vida nos los pasemos en hospitales, gastando dinero en medicinas innecesarias y tratamientos que los pudimos haber evitado si hubiéramos adoptado más jóvenes estos hábitos. Habiendo hablado del azúcar, habiendo hablado de la grasa, quiero recordarles que malos hábitos en los alimentos entre los 30 y 40 años comienzan a acumular lo que se llama la placa amiloide en nuestro cerebro. ¿Y qué esto es lo que hace? Así como se produce esta pequeña capa que endurece nuestras arterias o nuestras venas o estos vasos capilares, también lo mismo sucede en nuestro cerebro. Y si no lo acompañamos de un sueño reparador o de un manejo del estrés adecuado o de una exposición a eventos que nos estimulen el uso de las neuronas, lo que vamos a empezar a tener es pérdida de memoria y vamos a empezar a tener los principios de la demencia, del Alzheimer y todas estas enfermedades mentales que están creciendo geométricamente, donde se especifica que para el año 2030, 1 de cada 4 a 1 de cada 3 personas va a sufrir algún tipo de demencia si no empiezan a cambiar sus hábitos hoy. Muchos de estos hábitos que nunca habíamos tomado tienen 2 ventajas. Primero, nos van a volver capaces de ahorrar salud para el futuro, pero lo más importante, dan reversa a los males que ya se han ido instalando en nuestro cuerpo y que nuestro cuerpo no nos ha avisado que ya los tenemos. Nuestros hábitos que nos han llevado el día de hoy nos permiten ver en la calle, no hay que hacer estudios muy profundos de la cantidad de gente con obesidad. A los peores son a los que yo llamo los flacogordos, porque tienen un cuerpo muy delgado, pero tienen una pancita. Esa pancita es más peligrosa que muchas veces aquellas personas que vemos que tienen unas piernas muy grandes o brazos muy fuertes y cuyo vientre es relativamente plano. La grasa acumulada en nuestra parte central del cuerpo es la grasa más peligrosa porque es la que empieza a oprimir nuestros órganos vitales. Y les tengo una gran sorpresa. Esa persona que ustedes ven obesa, gorda y que se ve contenta, la probabilidad de que sea desnutrida es altísima. Come mucho y tiene mucha grasa, pero no come lo que su cuerpo necesita. Y en caso, y como lo vimos en el COVID, de una enfermedad crónica, son los primeros que caen y son los primeros que fallecen. No porque no tuvieran los nutrientes, sino porque su sistema inmune estaba tan comprometido por la falta de nutrición, por estar desnutridos, que no hubo manera de que el cuerpo reaccionara y pudiera ayudar en su curación. Sí, es cierto. Vamos al restaurante, pedimos una ensalada porque pedimos algo saludable, y nos traen el aderezo cremoso que no lo conocemos y está lleno de azúcares, de aceites oxidativos, de harinas y otros productos industrializados que no solo no son nutritivos, sino que además nos van a causar muchos malestares dentro de nuestro cuerpo. Entonces, si vamos a comer ensalada y vamos a hacer el esfuerzo de comer saludable, comamos los aceites buenos, el aceite de oliva, el vinagre de manzana, el vinagre balsámico, sin azúcar, limón. Aderecemos nuestras ensaladas, usemos la sal de grano.
y démosles esos sabores como les acostumbraban nuestros abuelos hace 50 o 60 años. Y no compremos simplemente porque ya está en el supermercado fácil. Como les he dicho constantemente, lo que crezca en una planta, cómetelo, es bueno. Lo que se fabrica en una planta, evítalo. El colesterol se necesita para todas las funciones de nuestro cuerpo. Entendamos, no es el Satanás que nos evita vivir sanamente, al contrario. Come tus huevos rancheros, son sanos. Y échales mucho tomate y mucha salsita. Evita la tortilla frita. Frijoles, son sanos, tienen mucha fibra. La carne, siempre y cuando sea un ganado que no esté lleno de hormonas, es muy sana. Y la proteína de la carne son muy necesarias para poder producir músculo. Así que nos queda mucho por aprender. Recordemos que el colesterol lo necesitamos, el azúcar no lo necesitamos, lo que crezca en las plantas nos ayuda, lo que se hace en las plantas nos perjudica y está en ti controlar tu bienestar.